Buenos días, hermanos. Invito a que me acompañen, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 1. Estábamos estudiando esta carta y estábamos en el capítulo 1, habíamos visto las primeras partes, donde hablaba acerca de que Dios había hablado muchas veces a su pueblo de muchas maneras, en otros tiempos por los profetas, y ahora hablaba por medio de su Hijo Jesús, quien es el heredero del Padre. Amén. El heredero de todo. Recuerden que ese todo incluye lo que nosotros conocemos y lo que no conocemos. También Dios se ha hecho heredero se ha hecho heredero de lo que le pertenece al Padre. Y en esta mañana vamos a ver el versículo 3. A la cuenta de 3 lo vamos a leer. 1, 2, 3. Hebreos 1:3. ¿Ya quién se lo sabe de memoria? ¿No? ¿Nadie? Ya, vamos a tener que seguir trabajando eso. Acá nosotros tenemos en este versículo muy corto, pero muy importante, contiene mucha información que podríamos estar mucho tiempo analizando, pero lo vamos a tratar de sintetizar y de comprender en cuanto a la relación que tiene con Jesús. Hay que entender de que este versículo, primero que nada, está hablando acerca de Jesús y su relación también con el Padre. En el versículo 1 comienza hablando acerca de Dios. En el versículo 2 comienza a relacionar el mensaje de la obra de Cristo y el cumplimiento de las promesas de Dios por medio de Jesucristo. Y aquí comienza a ser una relación entre ambos. Dice, el cual, hablando acerca de Jesús, siendo el resplandor de su gloria. Y aquí se refiere a la gloria no de Jesús, sino a la gloria del Padre. Así que el cual, habla acerca de la existencia de Dios, de su gloria, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, refiriéndose a esta imagen del Padre. El resplandor de su gloria lleva la idea, quizás lo podríamos graficar de una manera muy simple. ¿Ustedes han visto el sol? Ya no lo pueden ver porque hace pésimo, ¿cierto? Hace mal y puede dañar la vista, ¿cierto? Pero nosotros podemos sentir el sol, su calor, podemos ver su luminosidad. Lo mismo ocurre con el tema del Padre. A Dios jamás nadie le ha visto, porque si no, no estaría acá. Pero nosotros podemos ver al Padre en Jesús, porque Él es la luz, es la imagen de Dios. Y esa es la idea que lleva nos podemos reír y todo, pero más o menos nos ayuda a entender, guardando las proporciones obviamente, nos ayuda a entender un poquito cómo es este cuadro que nosotros vemos acá. Dice, siendo el resplandor de su gloria. Dios es el Padre. Y el resplandor es como él mismo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo habíamos visto en la mañana con un versículo, pero Él, Jesús, es la imagen del Padre, que nosotros podemos ver, porque Jesús es Dios, pero también es hombre. Por lo tanto, Dios visita a su pueblo, dice la Escritura. Dios vino a visitar a su pueblo. Tuvo una relación con ellos tan cercana que le pudieron ver, incluso tocar. Ahí sus discípulos les dijo él, tocad mis manos, tocad mis pies. Si hubiese sido el Padre no lo podrían hacer, pero como Dios se hizo hombre, entonces sí lo pudieron ver su gloria. Aquí está diciendo entonces que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma, esta impresión grabada de Dios es Jesús. Son la misma persona. Dios hecho hombre. Y esto lo podemos ver entonces y lo podemos contemplar, cosa que no se podría haber hecho realidad si Dios no hubiese venido en Jesús. Y Él es su sustancia, su esencia. Así que aquí encontramos la deidad de Jesús. Hermanos, encontramos la deidad de Jesús. Él es Dios mismo, pero de tal forma que nosotros al verle no muriésemos. Pudiésemos contemplar la hermosura y la santidad de Dios por medio de Jesús. Toda la gloria de Dios está en Jesús. Es su imagen misma, pero ha sido hecha cercana a nosotros, para que nosotros le conozcamos, para que entendamos que Él es el camino al Padre.
y quien sustenta todas las cosas, mantiene, conserva, al igual como el Padre cuida su creación, también el Hijo tiene esta responsabilidad, porque también ha heredado esta responsabilidad del Padre. Lo veíamos en los versículos anteriores. Él heredó entonces y Él es quien sostiene toda su creación con su palabra. El Hijo es una persona, amén. Amén. Es una persona. Y también tiene su palabra, y esta palabra tiene sus efectos. La palabra de Dios también tiene poder. Y la palabra de Jesús también tiene autoridad en sí misma. Por lo tanto, tiene poder. Y como dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tiene la misma autoridad que el Padre. Por eso Él decía a esta persona, ponte de pie, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasaba con ellos? Le era así. Por eso había ese conflicto con los fariseos, porque Jesús se ponía en nivel de Dios, y obviamente porque Él es Dios. Y entonces su palabra tiene poder. Y esta es la primera parte donde habla acerca del resplandor, que Él es Dios mismo. Y en esta segunda parte del versículo dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Este versículo lo dividimos en tres partes. La primera, Él es el resplandor, la autoridad que tiene en sí mismo Jesús, porque Él es Dios. Y la segunda parte es la obra que Él ha hecho por medio de su palabra. Su palabra entonces se cumplió y Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados. La purgación, Él ha pagado por nuestras faltas. Y esto es muy interesante porque podemos dividir esta parte en tres. El sacrificio que Él ofreció, su función sacerdotal al interceder, al rociar esta sangre para purificar nuestros pecados. Y también la tercera parte, al cumplir fielmente lo que era la ley de Dios. Sin pecado, dice la Escritura. Él es el sacerdote sin pecado. Y esto es fundamental. Esta purificación y el llevarnos a Dios lo hace porque Él es sin pecado y porque Él estaba siempre en contacto con Dios. Así que esta labor de purificar nuestros pecados es muy importante. Y lo repito, primero que nada porque Él se ofrece como sacrificio. Segundo, porque Él es el sacerdote, quien hace de mediador entre nosotros y Dios. Y tercero, porque en su función levítica, Él cumplió toda la purificación. Fue sin pecado. Y esto es fundamental para ofrecerse como sacrificio. Y por sí mismo. Esto quiere decir que Él se ofrece. Y Él es el único capaz y capacitado para hacer esta tarea. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque Él es el único sacrificio perfecto que se ofrece por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados. Y la tercera parte es que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto lo hizo por medio de su propia obra de obediencia al Padre. Obedeció al Padre, cumplió con todo lo que debía realizar y hoy en día está sentado a la diestra de Dios, con esa autoridad. Y es el lugar que siempre le ha pertenecido, porque Él es Dios. Él siempre ha tenido ese lugar, pero la Biblia dice que se despojó y tomó forma de siervo. Y ahora con mayor autoridad, como haciendo valer aquel lugar que Él ya tenía por herencia, que ahora lo ha ganado por su obra en la cruz, se sienta entonces a la diestra de Dios. Y este tema de sentarse a la diestra tiene que ver con autoridad, porque Dios es el creador. Tenemos que tener siempre el cuadro de lo que eran los reyes antiguamente. Los reyes tenían autoridad absoluta, y quien se sentaba al lado de Él, en el juicio o en la mesa de Él, no era cualquier persona, sino aquel en quien Él depositaba toda la confianza y quien tenía la misma autoridad, casi la misma autoridad que Él. Por lo tanto, Jesús se ha sentado a la diestra de Dios con toda la autoridad que le pertenece y que Él ganó con su propia obediencia. Entonces queda igual al Padre. ¡Qué tremenda relación! Por la fidelidad entonces de Jesús, por su obra, Él ha ganado toda autoridad y todo poder al lado del Padre. Ese es nuestro Salvador, amén. Aquí nosotros tenemos entonces en este simple versículo elementos muy importantes de la obra de Jesús y que dan autoridad a lo que Jesús hizo
y lo que Él es, que es mismo Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí toda la confianza y la fe depositada en un Dios perfecto. Que su obra es perfecta, que su sacrificio es perfecto, que su salvación y su purificación es perfecto. Y en su perfección se relacionó con nosotros, seres completamente imperfectos. Qué misericordia más grande de Dios. Y aquí nosotros podemos sacar una aplicación muy importante. Si Él nos ha limpiado de todo pecado, nosotros primero que nada debemos aplicar esto a nuestras vidas y vivir como Él vivió. Y entender de que como Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, así también nosotros ahora como hijos de Dios debemos ser e iluminar con esa luz de Dios. ¿Qué significa eso? Debemos vivir en santidad, en pureza y testimonio día a día. Al igual como Jesús dio testimonio por medio de su vida, por medio de sus palabras, obedeció y hoy en día está sentado a la diestra de Dios. Así también nosotros debemos dar testimonio por medio de nuestra vida, por medio de nuestras palabras, por medio de nosotros mismos, hablar acerca de Cristo, y en el tiempo futuro estaremos en la gloria con el Padre. Amén. Qué tremenda esperanza tenemos. Y qué tremendo Dios y Salvador tenemos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, doy gracias por este tiempo que nos permite estudiar tu palabra. Comprendemos, Señor, que tú eres el resplandor de la gloria de Dios. Damos gracias por ello, porque te dignaste, Señor, a salvarnos, siendo nosotros imperfectos. Purificaste nuestros pecados, nuestra contaminación, y nos has llevado, Señor, al Padre. Damos gracias por ello y queremos seguir hablando acerca de ti, comunicando, Padre, el Evangelio a quienes no te conocen. Bendice el tiempo de oración en el nombre de tu Hijo Jesús.